Buenas tardes, les habla Harold Zúñiga, soy del Departamento de Formación y Capacitación del Servicio de Administración de Rentas. Para mí pues es muy agradable compartir hoy la tarde y compartir el tema de obligaciones de los agentes retenedores. Pues esta capacitación se da a iniciativa de los alumnos de la carrera de comercio público de la Universidad Autónoma. Entonces aquí estamos nosotros para ayudarles, como nos habíamos comprometido la última vez que dimos la capacitación de rentas, pues han solicitado esta capacitación que para que ustedes pues la escuchen un poco mejor o se sientan mejor, se va a hacer en dos partes. ¿Verdad? Bueno, pues comenzamos. Los expositores del día de hoy va a ser la licenciada Disan de la O, que ella se va a encargar de dar la parte práctica de cómo es el llenado de las obligaciones, y mi nombre, como ya les dije, Harold Zúñiga. Pues las retenciones tendrán un carácter de anticipo del pago del impuesto sobre la renta de los respectivos contribuyentes, y estos deberán ser enterados en los 10 primeros días del mes siguiente a que se efectuó la retención. Entonces es muy importante que entendamos que son las leyes de rentas, de ventas y otras que vamos a ver más adelante, conexos y cedulares, que dan la obligación a los agentes retenedores. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, la base legal. Esta va a ser la parte en donde vamos a capacitar sobre la base legal que obliga a estos agentes retenedores a hacer las retenciones, el hecho generador y lo demás. Bueno, el objetivo de esta capacitación, pues como ya lo mencioné, conocer la base jurídica, conocer las obligaciones tributarias de los responsables de la retención, calcular la retención según ley, aplicar correctamente sus conocimientos a elaborar sus declaraciones y así evitar las sanciones correspondientes. Bueno, como ya lo mencioné, ¿cuáles son los impuestos sujetos a retención? Pues tenemos 3, y así se ha dividido por partes, se ha dividido para que haya una mejor comprensión, porque sería muy largo y muy agotador una jornada para verlos todos. Entonces hemos decidido hacerlo en partes. El día de hoy vamos a ver lo que son impuestos sobre la renta, luego vamos a ver la próxima semana impuestos sobre venta y conexos cedulares. Hoy vamos a ver la parte de impuestos sobre la renta y también vamos a ver cómo se presenta la declaración de estas retenciones en línea. Para poder entender aquí un poco de lo que es el impuesto sobre la renta y cuáles son los ingresos que gravan, pues vamos a ver este pequeño cuadro que nos habla de lo que son las fuentes de renta, ¿verdad? De donde el impuesto mira el hecho generador y empieza a grabar. Y entonces tenemos lo que son el trabajo dependiente, el trabajo independiente, los negocios y los bienes inmuebles y muebles. Entonces, el trabajo dependiente tiene que ver con lo de sueldos y salarios, y para eso hay una retención de la fuente. El trabajo independiente está vinculado a lo que son honorarios profesionales, y a este se aplica una retención del 12.5. Luego tenemos las ganancias, las utilidades de los negocios, que estos pues no lo vamos a ver hoy, pero sí hacen unos pagos a cuenta, igual que lo que algunas rentas por alquileres cuando son en fideicomisos, son objeto también de esta retención. Muy bien. Las preguntas, si quieren las van anotando y las vamos a hacer al final para darles un espacio de unos minutos para darles respuestas a sus preguntas. Así que las van anotando. Atrás también de esta presentación está el licenciado Carlos Murillo y
la licenciada Marta Sánchez, que están tomando pues nota o están viendo sus preguntas y son la parte de producción de esta capacitación. Muy bien, entonces ya vamos a entrarnos al impuesto sobre la renta en lo que es el pago a no domiciliados, ¿verdad? Y esto está en el artículo 5 de la renta. Y pues dice que son los ingresos brutos obtenidos de fuente hondureña por personas naturales o jurídicas no residentes o no domiciliadas en el país. Pues estas tienen que pagar entre de 10 y un 25%. Entonces vamos a ver las actividades. Quiero que se queden con las actividades que son grabadas con un 25%, porque las demás actividades están grabadas con un 10%. Entonces, las actividades que se van a grabar para personas extranjeras no domiciliadas son renta de bienes, muebles e inmuebles, ¿verdad? Tenemos también lo que son sueldos, salarios, comisiones o cualquier otra compensación por servicios prestados, ya sea dentro del territorio nacional, excluidas las remesas. Luego tenemos lo que son las regalías por uso de patentes, diseños, formularios, marcas y derechos de autor, ingresos derivados de los espectáculos públicos, y el número 6 son las películas, los videotapes, para cine, la televisión, los clubes de videos y derechos para televisión por cable. Entonces, todo esto lo voy a grabar yo con un 25% de esta retención a un extranjero o no domiciliado. Para poder tener un poco ahí más clara la definición de un no domiciliado, pues tengo que pararme a lo que dice la ley de extranjeros, ¿verdad? Ahí es donde, pero un no domiciliado es una persona que no reside en el país o no tiene la intención de residir. Están sujetas a este impuesto por obtener fuente dentro del país. Esto es muy importante. Ya sea de bienes que se encuentren en el territorio nacional o vengan a prestar aquí sus servicios. Entonces, con los otros que no se han mencionado aquí, por cualquier otro ingreso de operación no mencionado en estos anteriores que acabamos de ver, lo voy a grabar con un 10%. Eso le dice incluso el inciso 13 del artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, estamos obligados al momento de hacerle el pago a un extranjero no domiciliado, por ejemplo, si llegamos a un convenio de pagarle 100.000 empiras y cumple una de estas 6 categorías que les acabo de mencionar aquí, entonces le voy a retener el 25%. ¿Y cuándo voy a enterar este dinero al Estado? Pues, lo decía al principio, a más tardar al 10 del mes siguiente. Y tengo que presentar una declaración de retenciones que estaba en 2 vías. Está la informativa y que implica presentarle una declaración al Servicio de Administración de Renta, y la otra que es el pago. Pero eso lo vamos a ver más adelante con la licenciada Dizal del Lago. Bueno, hasta aquí el artículo 5 para hacer la retención de pagos a extranjeros o no domiciliados. Muy bien, aquí podemos ver, muy importante, que le tomen un print de pantalla a lo que es la base jurídica que aparece ahí, que es el decreto 17/2010, ¿verdad? Que esa es como la fuente. Muy bien, hasta aquí espero, jóvenes, que vayamos pues todo bien. Ahora vamos a pasar siempre dentro del impuesto sobre la renta al artículo 22. Y estos son pues los pagos que le hacemos a los empleados de planta, ¿verdad? Los que nosotros tenemos por planilla. Y
que para poderles hacer la retención, pues tienen que llegar a una base gravable. Para el año 2020 está en la tabla progresiva que se ha ido escalonando año a año, y con esto pues se toma el índice de precios del consumidor, que lo da el Banco Central, y año con año se está haciendo una nueva tabla progresiva. Pues esta es la tabla progresiva para el año 2020. Entonces, toda persona que esté de planta, que sea empleado, que permanezca en esta planilla y no exceda la base gravable, pues no va a ser objeto de esta retención, de la retención de la fuente, que es un anticipo al impuesto sobre la renta. Entonces, más o menos una persona tendría que tener, para no ser objeto de la retención, arriba de unos más los 40.000 de gastos médicos, por poner un ejemplo, porque hay otros gastos que vamos a ver más adelante, serían unos 205.000. Si esto lo divido entre 12, me dan unos 17.000 y pico, dejémoslo ahí, 17.000 empiras. Más o menos que alguien gane eso no va a ser objeto de la retención de la fuente. Entonces, es muy importante, recordemos que el impuesto sobre la renta es un impuesto anual, entonces tengo que hacer la proyección de los ingresos que va a obtener esta persona el año y el de mi planilla. Por ejemplo, alguien que gane 15.000, le hago la proyección, ¿verdad? Más o menos ganaría 180.000, entonces no sería objeto para hacerle la retención de la fuente. Entonces, aplico la tabla progresiva desde enero, ¿verdad? Y de ahí digo, bueno, estos son los sujetos a la retención y comienzo a hacerles la retención. Muy importante, hay empresas que deciden hacer la retención recordemos que se paga un impuesto vecinal por parte de la municipalidad en enero, y hay empresas que deciden hacer esta retención de la fuente en 10 meses. Está bien, pero recordemos que la presentación de la DMR, la Declaración Mensual de Retenciones, es mensual. Entonces tendríamos que colocar algún valor en las retenciones de los meses que no se haga, porque esta es la única de las retenciones que genera omiso, porque la administración tributaria creería que si está haciendo retenciones a sus empleados, esto lo va a hacer mes por mes. Si algo llegara a pasar, por ejemplo, tengo 2 empleados que son objeto de retención y estos se van, deciden irse o renuncian o son despedidos, tendría que notificarle yo de inmediato a la administración tributaria que un escrito que estas personas pues ya no laboran para mi empresa, pero tendría que estar presentando las retenciones con algún valor o justificando que estos empleados se han ido para darle una baja temporal de esta obligación que nosotros tenemos. Entonces eso tienen que tenerlo muy presente. Entonces, con esta tabla progresiva, que es lo que voy a aplicar en este año 2020, tengo que aplicarle, bueno, aquí está la base jurídica, tengo que aplicarle también algunos beneficios tributarios. Aquí voy a ver que lo vimos la vez pasada, que las vacaciones no forman parte de los ingresos brutos para hacer el cálculo del impuesto sobre la renta. Pero sin embargo quedamos que el exceso de un mes de sueldo sí forma parte de estos ingresos brutos. Lo ejemplifiqué la vez pasada, es decir, alguien gana 20.000 empiras, pero de vacaciones le dan el 125%, entonces va a tener 25.000. Al exceso de este mes de salario, eso sí lo voy a llevar al artículo 22 para hacerle el cálculo. Y también no forman parte de esto el 14º y el 13º mes, pero que no exceda de 10 salarios mínimos. Entonces, el exceso de estos 10 salarios mínimos, más o menos ahorita anda como en unos 10.243.20, entonces el exceso de eso es que lo voy a llevar yo a grabarse. Muy importante, una vez que tengamos ya los ingresos brutos definidos, me toca, para poder obtener la renta neta bruta, restarle las deducciones. Aquí estamos hablando de personas naturales.
porque los sueldos y salarios solamente aplican para personas naturales. Entonces, vengo y comienzo a aplicar las deducciones de 40.000 de gastos médicos. Estos no necesitan ningún comprobante. Se le otorgan a todo obligado tributario. Luego la cuota del colegio profesional, siempre y cuando esta pues, sea fuente de renta. Ejemplo, tiene una secretaria y empieza a laborar en una empresa y entra y decide trabajar dentro de la empresa como secretaria y empieza a estudiar y pongamos que dentro de 5 años logra obtener su título universitario como abogado, pero ella sigue siempre trabajando como secretaria. Entonces aquí no aplicaría este gasto de colegio porque no es fuente de renta. O sea, ella se está colegiando, pero de ahí no le proviene la fuente de renta porque ella sigue funcionando como secretaria. El IBM, el 2.5 sobre el techo del seguro social. Generalmente esto lo paga la empresa privada. El invalidez, vejez y muerte. La cuota del seguro social se divide en IBM y el otro es para gastos médicos y maternidad, ¿verdad? Entonces este 2.5 de la cuota que paga la empresa privada al seguro social, que es IBM, esta es deducible del impuesto sobre la renta. Muy bien, pues los fondos de pensión privados, ¿verdad?, siempre que no sean retirados. En la administración tributaria hemos tenido pues que no darle el beneficio de esto porque hay AFP que le permiten a sus clientes poder retirar estos fondos. Entonces, cuando los fondos son retirables, que lo establece así una cláusula, no son deducibles del impuesto sobre la renta. También tenemos el 8% que pagan los empleados públicos de INJUPEN, estos son deducibles. Y para las personas que han cumplido 60 años, se les da 30.000 adicionales, ¿bien?, para gastos médicos. Aquí solamente tienen que presentarle a la persona que paga la planilla su identidad, que valide que está cumpliendo 60 años. Esto también aplica para aquel profesional independiente, ¿verdad? Porque estas deducciones son para personas naturales. Pero si se da por aquí, que estamos hablando del artículo 22, pues va y se le presenta a su planillero que usted tiene 60 años y ese año pues va a tener 30.000 lempiras adicionales. Y esta es otra deducción, que es una exoneración de los ingresos de 350.000 lempiras. A las personas naturales que han declarado y pagado durante 5 años consecutivos rentas, ¿verdad?, y que sean mayores de 65 años. Este es un trámite de exoneración que se tiene que solicitar a CEFIN. Obviamente CEFIN pide de la administración tributaria una constancia que quede claro que esta persona ha declarado y pagado durante 5 años consecutivos. Y pues, se paga un abogado y se tramita esta exoneración por una sola vez. Muy bien, muy bien. Espero que vayamos en sintonía porque luego va a venir la parte práctica de lo del llenado. Bueno, vamos, el artículo 25 de la Ley de Impuestos sobre la Renta también nos habla de esta retención, que están grabados con un 10% los dividendos pagados a los socios o accionistas de la sociedad, incluidos los regímenes especiales. Entonces, al momento de pagar a los socios sus dividendos, estamos hablando aquí de una sociedad, yo les tengo que retener el 10%. Es decir, que si hay una empresa que tuvo una utilidad neta de 500.000 y son 5 socios, pues deciden que se les van a pagar. Al momento de hacer el pago, automáticamente el administrador tiene que retenerles el 10% de estos dividendos, dándole 90.000 y enterando al fisco
a más tardar los 10 días del mes siguiente, esta retención que hizo a los dividendos. Aquí está la base jurídica para que ustedes lo anoten y también pues vayan creando su biblioteca, ¿verdad? Ya que algún día pues van a ser profesionales, los van a contratar y es muy importante que vayan ya creando su biblioteca de fundamento al momento de hacer alguna referencia en cuanto a los tributos se refiere. Muy bien, hasta aquí esperemos que vamos muy bien de tiempo para poder aprovechar esta jornada. Muy bien, vamos a hablar ahora del artículo 50, que es donde más se genera esta base legal para poder hacer las retenciones. Cuando el contribuyente dejara de pagar su impuesto dentro del plazo establecido por la ley, la Administración Tributaria podrá ordenar a cualquier persona, oficina pagador pública, ¿ya?, a retener, al hacer un pago, retener el monto adeudado, más multas e intereses. Eso es muy importante porque si nosotros pagamos a alguien moroso, pues no vamos a cumplir la obligación que no se emana el artículo 50, pero va a decir la gente, bueno, pero ¿cómo voy a saber yo que un contratado es moroso con la Administración Tributaria? Entonces, antes de contratar a una persona, se le suele pedir una solvencia tributaria. Si ustedes piden una solvencia tributaria, pues van a estar evitándose una sanción si le llegan a pagar a un moroso. Entonces, muy importante que antes de contratar a alguien, solicitar la solvencia tributaria. Si este no la presenta, es porque tiene alguna obligación pendiente con el fisco. Entonces, aquí una de dos. Si usted siempre decide contratarlo, porque es una persona excelente y usted sabe que le va a llevar muy, muy bien el negocio, pues usted dice, bueno, te voy a pagar 100,000, debes tanto, entonces, más multas e intereses, póngale que debe 100,000, 100,000 lempiras, y usted le va a pagar 150, 100,000 más intereses y multas. Entonces usted le dice, bueno, tu pago correspondía a 150, pero estoy obligado por el artículo 50 de la Ley de Impuestos sobre la Renta a retenerte el valor adeudado más multas e intereses. Entonces solamente te voy a pagar 50,000. Esto lo dice la primera parte, el primer párrafo del artículo 50, el cual les invito pues a poderle dar una pequeña lectura, ya que se fundamenta esto de retenciones del impuesto sobre la renta en este artículo. Muy bien, esto en cuanto a morosos. También el mismo artículo habla de los contratados, ¿no? Y la persona jurídica va a retener tanto a personas jurídicas y personas naturales el 12.5 en pagos a contratados por los conceptos de, oigan bien, honorarios, dietas, comisiones, bonificaciones, gratificaciones y remuneraciones por servicio. Los honorarios pues son estos profesionales independientes, ¿verdad?, que nosotros contratamos eventualmente 3 meses, 4 meses, y si no nos presentan una constancia de pagos a cuenta, pues estamos obligados a retenerles el 12.5. Aquí solo hay dos maneras para no retenerle, para nosotros podernos liberar de esta obligación. Es que o está exonerada, tiene una exoneración de impuestos sobre la renta por parte de ese fin, que ahorita hay muchas microempresas que están obteniendo esta exoneración, o esta persona está adherida al régimen de pagos a cuenta, es decir, que ella está haciendo estos anticipos, ¿verdad? Y le va a presentar una constancia de estar adherido al régimen de pago a cuenta. Si me presentan estos dos documentos,
yo no le hago la retención del 12.5. Pero si no me presenta, es mi obligación, al momento de hacer el pago a estos contratados, de retenerles el 12.5 a los que contrato eventualmente. También entran ahí lo que son las dietas, gratificaciones, y tenemos ahí servicios técnicos, ¿no? Aquí no me van a presentar, la persona por honorarios generalmente presenta un recibo por honorarios profesionales, pero servicios técnicos me puede presentar una factura. Y si un servicio técnico, por ejemplo, una empresa jurídica se dedica a reparar aire acondicionado, viene, me presenta una factura y no me presenta su constancia de que está adherido a pagos a cuenta, mi obligación es retenerle el 12.5, aunque sea una persona jurídica. ¿Sí me entienden? Porque aquí va en los conceptos dice por servicios técnicos. Entonces una persona me viene a mí con su factura, incluso me está cobrando el impuesto, está bien, le pago, pero yo le retengo el 12.5. También hay otra retención, que la vamos a ver adelante, pero aquí me gustaría darle como un flachazo, de la retención de un 1% de anticipo de impuestos sobre la renta. Pero ahí la empresa que hace la retención tiene que tener ingresos anuales arriba de 15 millones. Entonces, pongamos el ejemplo, soy una empresa que tengo ingresos arriba de 15 millones, viene una empresa, me presta un servicio técnico, no me presenta ninguna que está exonerado, ni ninguna constancia de pagos a cuenta, pues estoy obligado por servicios técnicos a retenerle el 12.5. Y porque yo tengo ingresos arriba de 15 millones a retenerle el 1%. Son dos. No es que me retuvieron el 13.5, no. Me retuvieron el 12.5 por servicios técnicos y el 1% como anticipo de renta. Muy importante, estas retenciones es impuesto puro, es un anticipo al impuesto sobre la renta. ¿Qué significa esto? Que al momento de hacer mi declaración se vuelven créditos. Estas retenciones se vuelven créditos. Entonces, necesitamos, si nosotros hacemos retención, necesitamos entregarle a la gente un comprobante de retenciones, porque esta persona va a tener que presentar su declaración y necesita este documento fiscal autorizado para poder sustentar la retención que usted le dice. Si bien es cierto, los honorarios profesionales tienen ahí el enunciado de la retención del 12.5, también nosotros como retenedores estamos obligados de darle un comprobante de retención, ¿verdad? A la persona que le hacemos la retención. Ya lo tiene estipulado él en su honorario, pero también hay que entregarle un comprobante de retención, porque esta persona tiene que presentar su declaración jurada y necesita sustentar este crédito que va a declarar en su declaración de impuestos sobre la renta. Muy bien, hasta ahí vamos a parar un poco, porque luego viene la licenciada Dizan de la O con la presentación ya en línea. ¿Cómo vamos a hacer esta presentación en línea? ¿Cómo vamos a cumplir con estas obligaciones que tenemos como agentes retenedores? Esta es la parte legal, pero ahora vamos a hacerle frente a la obligación que tenemos ante la administración tributaria, ¿verdad?, de enterar y presentar las declaraciones de esto. Pues si tienen preguntas, el equipo que está pues las va a dar a conocer. Sí, licenciado Harold, buenas tardes a todos, les saluda Marta Sánchez. Vamos a evacuar las preguntas que han hecho los participantes, Harold. Para empezar tenemos una pregunta que hace Alejandra Elizabeth Mejía, la que nos dice sobre qué base se hace la tabla progresiva. Bueno, la tabla progresiva es sobre el índice de precios del consumidor. Ese es el rango. El Banco Central emite todos los años este índice.
Y de esta manera pues se va escalonando la tabla progresiva. Antes de que se diera esto, en el 2017 pues solamente teníamos una tabla y se decía que cada 5 años iba a cambiar también dependiendo de este índice. Pero ahora cambió la ley y de acuerdo al índice de precios de consumidor, la tabla progresiva va cambiando año a año. Ok. Tenemos otra pregunta también de Alejandra Elizabeth Mejía. Dice, si una persona labora para una empresa la cual le retiene el impuesto sobre renta y además tiene otro tipo de rentas como alquiler, etcétera, ¿quién debe declarar esa otra renta? ¿La persona o la empresa? Muy bien. El impuesto sobre renta tiene un principio de indivisibilidad de la renta. Muy buena pregunta. La indivisibilidad de la renta dice que yo tengo que en una sola declaración presentar todos los ingresos que obtuve. Entonces me está hablando de una persona que labora para una empresa. Esto quiere decir que es objeto de retención de la fuente, si lo es, si logra sobrepasar la base gravable. Entonces, y ella tiene que presentar renta también por los alquileres. Muy bien, entonces, al momento de llenar la declaración, va a declarar sueldos y salarios con lo que corresponde, o sea, anualmente, y solicitarle a la empresa que por favor le emita una constancia de retenciones para poder poner ese, como les dije, esta retención de la fuente es crédito puro, eso va a ser crédito para mí. Entonces, en la parte de los ingresos voy a ingresar sueldos y salarios, con lo que esta persona devenga, y en la parte de alquileres voy a tener lo que alquilé el inmueble. Anualmente, recordemos que estamos hablando de un periodo de enero a diciembre. Si solamente lo alquilé 3 meses o lo alquilé desde marzo a diciembre, pues ese es el valor que tengo que incluir. Puede incluir en ambas los deducibles que vimos nosotros en este momento, los deducibles de persona natural que vimos ahí. Y si es, ojo ahí, un alquiler menor a 15.000 lempiras, puede ingresar los gastos, algunos gastos de reparación que ha tenido en el inmueble. Si es superior a 15.000 lempiras y es habitacional, ahí sí no le corresponde ingresar ningún deducible. Pero vamos a poner en el ejemplo que son 10.000 lempiras de alquiler. Entonces coloca los 10.000 lempiras, pongamos que lo alquilo 8 meses, serían 80.000 más los sueldos y salarios. Pongámosle que hizo unos 10.000 en reparaciones, le quedaría como renta neta 70.000, y de los sueldos y salarios, lo que él tiene de ingresos anuales, ¿verdad? Menos los deducibles. Ahí pues vamos a aplicar los 40.000 de gastos médicos a toda esa renta, uniendo los dos. Recordemos que ya sería aquí una declaración mixta, porque estamos incluyendo sueldos y salarios y alquileres. Le restamos los 40.000 de gastos médicos y luego aplicamos la tabla progresiva. Eso nos va a dar una renta neta gravable, ¿verdad? Perdón, y ahí comenzamos a aplicar la tabla progresiva. La parte exenta se quita, luego la parte del 15, el 20, hasta que nos dé un total. Pero sí, tiene que declarar los dos ingresos, sueldos y salarios, y también tiene que declarar los ingresos por alquileres, solicitándole a la empresa que le hace la retención de la fuente una constancia de cuánto que le retuvo, porque ese es crédito puro que va a tener que colocar una vez que le toca un impuesto a pagar, supongamos de 70.000, y tiene que hizo retención de la fuente 50, pues tendría que pagar la diferencia. Ok. Andrea Sofía Segura nos consulta cómo debe presentar la declaración una persona que tiene un negocio y que aparte le hacen la retención del impuesto en su trabajo. Bueno, ya lo explicamos. Unificar la renta. Ahí aparece sueldos y salarios, un valor, y lo que tuvo por su negocio, ¿verdad? Ya sea actividad, ahí aparece actividad comercial o por servicio. Entonces lo llena ahí. Como esta es una actividad por servicio, pues tiene otros gastos deducibles. Y recordemos, esto es muy importante, recordemos que el solicitarle a la empresa que le está pagando por sueldos y salarios que le entregue una constancia de retenciones, porque eso es crédito puro. Eso lo tiene que reflejar ahí como impuesto que ya pagó, no va a pagar entonces.
Ok. Leonardo Aarón Ordóñez Flores pregunta, ¿qué tipo de sanciones podría llegar a tener una persona por un mal cálculo de impuestos sobre renta? Es un ajuste. Ahí tiene que hacer sería un auditor que le haga un ajuste por la parte que no se percibió, pero también tiene que ver en el año en que lo están ajustando, al año que le están haciendo la auditoría. Porque si fue en el 2000, por ejemplo, 2016 o 2017, por poner un ejemplo, entonces se haría el ajuste ahí por la parte que debo de percibir, que ingresaría, y vendrían los intereses sumando desde esa parte. Ok. Nicole Narváez Urrutia consulta, ¿qué sucede si el agente retenedor no entera el impuesto que le retuvo a una empresa y luego esa empresa es objeto de ajustes producto de la negligencia del agente retenedor? Bueno, eso lo vamos a ver en sanciones, pero ahí se le aplica la sanción respectiva de la ley. O sea, aquí quien van a ir es por la persona, por este responsable de hacer la retención. O sea, si van a una empresa, tendría que ir a una empresa primero y que digan, pero ella no tendría que ver la empresa a la que es objeto la retención, porque ella se le retuvo. Ahí la que es sancionada es la responsable de hacer la retención y no haberlo enterado, porque lo retuvo, se quedó con dinero ajeno y no lo enteró. Entonces la sanción iría contra aquella persona con lo... Esa es una capacitación que la vamos a ver la otra, por la cual los invito a estar muy atentos y vamos a ver cómo se sancionan este tipo de negligencia. Ok. Jocelyn Calix, ¿cuáles son los requisitos para que extiendan la solvencia y la constancia de pagos a cuenta? Muy bien, pues cuando yo presento mi declaración de rentas y tengo un impuesto causado, un impuesto a pagar, arriba de 500 lempiras, automáticamente el sistema me adhiere al régimen de pagos a cuenta. Entonces yo presento mi declaración, vaya, hoy vence una. Entonces yo presento hoy mi declaración y tengo un impuesto a pagar de 1000 lempiras. Entonces el sistema dice, bueno, vamos a hacerle de pago a cuenta, divide esos 1000 lempiras, los divide en 4 y dice, bueno, le voy a hacer 3 pagos a cuenta de 250 lempiras, ¿verdad? Que va a ir pagando. Entonces, el sistema me tira a mí, a mi correo, el correo que le di al Servicio de Administración de Rentas, las cuotas y los vencimientos de estos pagos a cuenta. Yo tengo que presentar el pago en la fecha que viene estipulada a su vencimiento. Una vez que yo tengo pagado esa cuota, puedo solicitar a la Administración Tributaria esta constancia de que estoy adherido a pagos a cuenta. Pago 200 lempiras de actos administrativos y solicito, ya sea por manera, ahora tenemos el servicio de manera en línea, para solicitar estas constancias. Son emitidas y al momento en que usted va a trabajar a una empresa, presenta su constancia de pago a cuenta y no es objeto de retenciones. Entonces, primero tiene que tener un impuesto a pagar, ¿verdad? Para que el sistema le genere adherirse a pago a cuenta y poder usted comenzar. Pero también hay otro que yo puedo solicitar adherirme a pagos a cuenta. Porque imaginemos que vengo comenzando. Entonces, no voy a presentar, comienzo en este 2020, comencé en febrero y me toca presentar renta hasta el 2021. Entonces, yo necesito adherirme al régimen de pago a cuenta. Pues solicito a la Administración Tributaria adherirme al pago a cuenta y tengo que presentar ingresos proyectados, esto tiene que ser avalados por un contador, ingresos proyectados de todo el año, para poder ser objeto del impuesto sobre la renta y poder así proyectar un impuesto a pagar. Con esto entonces la Administración Tributaria, viendo de esta proyección, me puede adherir a mí al régimen de pago a cuenta. Están estas dos opciones. Ok. Nos pregunta Evelyn Martínez, en relación a la exoneración especial a mayores de 65 años, comenta ella que hace poco se aprobó en el Congreso eliminar ese trámite
y que la persona reciba la exoneración automáticamente. ¿Cuándo podrán recibir este beneficio los adultos mayores? Y si en verdad se aprobó eso. Pues desconozco, Evelyn, desconozco, pero una vez que sea promulgado en el Diario Oficial de la Gaceta, de oficio la Administración Tributaria tendría que proceder con una ley. Ok. Cristian Lagos, ¿todos los años se debe de solicitar exoneración? De las personas de 65 años no, solo una sola vez. Una vez que usted tenga la resolución, va a la Administración Tributaria y la presenta, ¿verdad? No es que la presenta, sino que constata datos para que los puedan agregar al sistema, y solamente es por una vez, la de los 65 años. Las otras, la exoneración de renta, sí es anual. Ok, pregunta Ever Navarro, ¿qué son las dietas? Bueno, las dietas son algunas sociedades, cuando se reúnen sus socios, ¿verdad? Hay una junta, ya sea ordinaria o extraordinaria. Entonces vienen los socios, se reúnen. Entonces ahí es donde entra esto de dietas. Es una remuneración económica por presentarse a la junta. Ya dependerá de la política de cada empresa, pueden ser 10.000 empiras, 20.000 empiras solamente por asistir a la asamblea que son convocados. Entonces ahí tiene que ser objeto de retención del 12.5. Ok, Mélida nos pregunta, si tengo ingresos del extranjero, ¿tengo que declarar si la renta es territorial? Si eso, ok, hay que ver dónde se prestó el servicio. O sea, porque si ella prestó el servicio estando aquí en Honduras, ¿verdad? Ahí sí tendría que, aquí, porque se presentó en Honduras, desde aquí ella hizo el servicio. Entonces tendría que declarar si el servicio se prestó, pero si ella se trasladó a otro país y prestó allá los servicios, no tendría que declarar. Sí, lo hizo en otro país, pero si desde aquí ella trabaja, presenta informes y todo, y le viene el dinero del extranjero, pero ella hizo aquí el trabajo, sí, estaría obligada a presentar declaración de renta. Olvin Sael Hernández Guardado, ¿cómo es más recomendable realizar la declaración? ¿Individual por sus ingresos o de manera consolidada? Bueno, ahí como le explicaba lo de la indivisibilidad de la renta. Okay. En una sola declaración van todos mis ingresos, incluso aquellos que no son grabados. Okay. Tienen que ir en una sola declaración. Ok. Estamos listos creo que tenemos problemas con la compañera Disan. Creo que o sí la tenemos. Disan, ¿estás ahí? Para continuar con la parte práctica. Sí. Buenas tardes. Sí, licenciada Marta, aquí quiero saber si visualizan ya la presentación. Sí, yo la miro. Entonces, vamos a dar por finalizada la parte con el licenciado Harold. Muchas gracias por su explicación tan amplia. Espero que haya podido aclarar las dudas de los muchachos. Y vamos a continuar con la parte práctica del tema, ¿verdad? Entonces, muy agradecido con usted, licenciado Harold, muy amable. A la orden, a la orden. Ok. Y ahora. ¿Ahora?
Listo, ahí se mira. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos los que en esta tarde nos están escuchando. Gracias por estar nuevamente con nosotros. En esta tarde pues vamos a compartir, ¿verdad? Ya el licenciado Harold habló sobre las retenciones y ahora vamos a emplear, ¿verdad? Los métodos que tenemos como servicio de administración de rentas para poder beneficiar a los usuarios, a cada uno de ellos, y poder así facilitar la presentación de cada una de estas declaraciones. Para lo cual tenemos en esta tarde objetivos. Número 1, conocer el formulario de presentación de retenciones y también poder elaborar una declaración del aplicativo Deadline y cargar también la declaración en oficina virtual. En esta tarde estos van a ser los objetivos y esperamos que sean de su provecho. Vamos a elaborar la declaración SAR 237, este es el formulario designado para esta función. Entramos primeramente al aplicativo Deadline, ¿verdad? En este aplicativo Deadline, disculpen las interrupciones, recordemos que estamos desde casa, ¿verdad? Y hay algunos animalitos domésticos que tenemos, así que disculpa, ¿verdad? Vamos a ver, con el aplicativo Deadline, es una herramienta que tiene la administración tributaria, en el cual usted podrá entrar a este aplicativo, descargarla desde nuestro portal electrónico y dejarlo dentro de su escritorio o computador. Vamos a registrar primeramente el usuario, ¿verdad? En la pestaña de registro. En esa pestaña de registro usted va a dar las opciones de cada uno de estos. Estoy registrado en la oficina virtual. Pero en este caso, para esto necesitamos, estar registrados a través de un contrato de adhesión ADE en línea. Y tenemos que hacer, ¿verdad?, específico este punto, que el contrato de adhesión ADE en línea, ¿verdad?, lo vamos a otorgar dentro de cada uno de los del portal electrónico, ¿verdad? Si usted no está registrado, puede encontrar este contrato de adhesión y luego, posterior, ir a la administración tributaria para hacer su registro y darle también la contraseña tributaria para que usted pueda estar dentro de este nuevo servicio, ¿verdad?, que tenemos. Bien, posterior a eso de haber sido registrado, el contrato de adhesión, como lo estábamos mencionando anteriormente, tiene la numeración, ¿verdad?, que ya tiene cada uno de los obligados tributarios según su contrato, el RTN y la contraseña tributaria. Para poder hacer efectivo este registro, damos a aceptar. La pantalla nos despliega un mensaje, ¿verdad?, donde dice que el usuario fue registrado ya correctamente. En este caso, cuando ya estamos registrados, va a haber una pantalla como obligados tributarios, donde establece, ¿verdad?, que va a haber para este caso ocupamos una prueba, ¿verdad?, que se llama prueba 1, pero puede ser el nombre de María Fernández, puede ser María Martínez, etcétera. Pero en este caso, el registro del usuario como obligado tributario va a quedar implícito dentro del aplicativo Deadline. Posterior a esto se despliega la pantalla de tipo de formulario. El tipo de formulario tiene 3: declaraciones determinativas, declaraciones informativas y recibos. Para este caso se necesitan las declaraciones determinativas. Muy bien. Después de que damos declaraciones determinativas, especificamos, ¿verdad?, y damos clic en esa opción y nos aparecerá en la pantalla declaraciones determinativas, y en este caso es el ser. Para ello vamos a tener la primera pantalla, que establece identificación de la declaración. Esta identificación de declaración establece
cuál va a ser el código de impuesto, el código de concepto y tipo de declaración. Para este caso ocupamos la retención, ¿verdad? Del 112, perdón, y vamos, ya el código de concepto ya lo trae predeterminado, el tipo de declaración, que es en este caso como primera declaración a elaborar, va a ser la original, y le vamos a dar clic. Posterior vamos a colocar el periodo, ya que las retenciones son de manera mensual, entonces vamos a colocar el periodo mensual, ¿verdad? Que sería del año 2020, junio. Damos clic, ¿verdad? En aceptar en la flechita en rojo que aparece en círculo y se nos va a desplegar toda la declaración, ¿verdad? La declaración ya viene completa con la sección de identificación como encabezado, la parte A que dice determinación del débito fiscal, parte B, determinación del saldo a favor del fisco, del contribuyente y liquidación de importe a pagar. Quiero recordar que esta declaración es prácticamente automática, ¿verdad? Solamente necesitamos colocar en la sección A la base del cálculo y relativamente nos va a brindar todo el cálculo automático, porque este aplicativo es para facilitar al obligado tributario todos estos cálculos y que no cometan ningún tipo de error. Posterior a esto, cuando ya hemos colocado base del cálculo, ¿verdad? Nos va a arrojar el débito fiscal, cada una de, si hay algún saldo a favor del periodo anterior, ¿verdad? Eso sí lo va a digitar, será debidamente comprobado. Entonces, vamos a dar verificar en la declaración. En la parte izquierda superior están las pestañas de verificar. Vamos a dar clic en verificar y esta nos va a dar una pantalla de sucesos, que está en una barra de sucesos que está al lado derecho, ¿verdad? Como lo podemos ver en pantalla en este momento, y esto va a tomar un mensaje como validaciones exitosas. En caso contrario, va a decir que hay un error en la declaración. Para eso tenemos que hacer una nueva revisión. Entonces, la verificación es primordialmente para corregir algún tipo de error que el aplicativo haya detectado. En este caso, las validaciones fueron exitosas. Damos avanzar, ¿verdad? Y podemos generar la declaración. Cuando vamos a dar generar la declaración, ya en esa pestaña que aparece en el lado izquierdo superior, vamos a dar generar y posterior a ello va a salir se va a desplegar una pantalla que establece, que estamos viendo en pantalla, generación. Dice carpeta donde se copiará el archivo generado. Entonces ahí vamos a dar clic y generalmente debemos de ser ordenados, ¿verdad? En nuestro computador y vamos a colocar ahí puede ser que tengamos un archivo, un folder, una pestaña, ¿verdad? Para poder guardar este documento que vamos a generar, o este archivo que vamos a generar en este momento. Entonces, vamos a buscar la ruta donde vamos a guardar la declaración. En este caso, seleccionamos que va a ser en este equipo, o sea, en la computadora, en el escritorio, y le damos a aceptar. Y dice, la declaración se generó correctamente. Este mensaje se va a aparecer una vez que se haya generado la declaración. Cuando usted ya generó la declaración, ya no podrá hacer ningún tipo de modificaciones dentro de la misma, ya que esta queda prácticamente sellada, jurada y lista para presentar. Recordemos que esta declaración, una vez que se ha generado, ¿verdad? Solamente está a nivel de deadline, aún no ha sido presentado ante la administración tributaria, que es el segundo paso que vamos a ver posteriormente. Recordando que las tres obligaciones de un agente de retenedor son de retener primero, ¿verdad? Hacer esta declaración para poder pagar, declarar y posteriormente informar. Son 4 las obligaciones que debe de hacer este agente retenedor. Una vez que ha generado esta declaración, la vamos
la podemos identificar no con nombre, ¿verdad? No con nombre, y sí con el número que ya identifica la misma declaración, que en este caso va a ser un 237 de inicio porque es una declaración de selectivo específico de retenciones, y el demás, el correlativo de números que usted mire en pantalla van a ser dados propiamente por el sistema. Muy bien, una vez que ya vimos que el archivo lo observamos como archivo, ¿verdad? Y tenemos ese archivo .dat, entonces vamos ahora al segundo paso, que es presentar la declaración y cargarla en oficina virtual. Recordemos que lo acabamos de hacer en el aplicativo Devlite, que solamente nos permite elaborar. Una vez que hemos entrado ya a oficina virtual a través de la página www.sat.gov.hn, entramos a oficina virtual. Podemos ver que ahora la nueva herramienta, la nueva página virtual que tenemos que oficina virtual, está el botón, ¿verdad? En oficina virtual, y ahí podemos dar clic para hacerlo de manera más fácil y rápida. Una vez que hemos entrado a oficina virtual, ¿verdad? Vamos a accesar, ¿verdad? Con el RTN, la contraseña tributaria que nosotros tenemos, y vamos a dar clic en ingresar. Muy bien, una vez que hemos ingresado, vamos a poner en presentación de declaraciones, cargar declaraciones juradas. Una vez que hemos seleccionado la opción cargar declaraciones juradas, pues vamos a declaración DET. Una vez que hemos hecho la declaración DET, ¿verdad? Se nos va a desplegar una pantalla que establece el impuesto, el periodo y el archivo que vamos a cargar, ¿verdad? Dentro de este archivo es el que ya habíamos generado con Devlite, que guardamos en el escritorio. Entonces, una vez que está cargado, ¿verdad? Este aplicativo, este archivo .dat, entonces vamos a cargarlo a nuestra oficina virtual. Recordemos que ya lo elaboramos, ahora lo estamos cargando para ser presentada ante la administración tributaria. Estos dos pasos nunca deben de olvidarse. Para poder ser presentada y observada y cumplir con los plazos ya correspondientes a estas declaraciones, debemos de cargarlas en nuestra plataforma virtual. Cada obligado tributario tiene esa obligación, si no, también incurre en una sanción formal. Vamos a dar cargar, y una vez que ha sido cargada, para que usted verifique si en efecto fue cargada, va a poder observar los acuses de recibo de la declaración. Puede ver la declaración jurada, cómo la presentó, ¿verdad? Y número 2, puede ver también los comprobantes de recepción ante la administración tributaria. ¿Para qué sirven estos comprobantes? Usted los puede imprimir y los puede archivar como parte de haber cumplido esta obligación. También podemos observar, ¿verdad?, que tenemos la declaración. En este punto damos clic, ¿verdad?, en esta declaración, y ya está presentada. También damos clic en ver los comprobantes y podemos observar que tenemos el recibo electrónico, ¿verdad? Acusa de recibo electrónico, y esto es ante la administración tributaria, donde establece los datos de recepción, de cabecera y los montos a pagar. Ahí podemos ver el impuesto a pagar del obligado tributario, ¿verdad?, que está presentando. Muy bien, en esta pantalla podemos observar los bancos que actualmente están habilitados con el pago electrónico, ¿verdad?, que es BAC, Banco Atlántico, Occidente, Banco del País, La Vivienda, Ficensa, Picosa, Banco de Honduras, Banco La FICE. En cualquiera de estos bancos
pues si usted tiene alguna cuenta con ellos, usted también puede hacer pagos electrónicos sin salir de su casa, ¿verdad? Tomando en cuenta que en estos momentos no podemos salir de casa y tenemos que estar haciendo todo de manera virtual desde su vivienda, ¿verdad? Entonces usted puede utilizar tanto la elaboración de la declaración y la presentación y el pago de la misma dentro de su misma residencia. ¿Verdad? Ya vimos la acción de retención, la presentación, el pago virtual y ahora vamos para, ya declaramos y ahora vamos en el cuarto punto, que es informar esta declaración a través de DET 5.5, que es la declaración informativa bajo el formulario SAR 540. Muy bien, vamos ahora a establecer que como manera de tips, podríamos decirlo, que ahora antes el DET 5.5 lo teníamos y lo entregábamos al obligado tributario a través de un CD. Ahora no, ahora en nuestra página virtual en descargas, ¿verdad? de aplicativos tenemos el DET 5.5 en los que ustedes pueden descargar este aplicativo y poderlo emplear dentro de las obligaciones que tiene como agente retenedor. Entonces, este módulo, el 540, usted lo puede descargar, ¿verdad? Usted ya tiene su usuario registrado, ¿verdad? Como lo podemos observar, el RTN y el nombre del obligado tributario, que en este ejemplo tenemos como prueba 1, siguiendo el ejemplo que vamos haciendo en este momento. Vamos a ver el módulo mensual de retenciones denominado DMR. En este DET 5.5 establecemos el módulo DMR para poder hacer la declaración informativa. Le damos nuevo, colocamos el periodo, el tipo de declaración, ¿verdad? Serie original, el periodo a declarar y damos a aceptar. Una vez que hemos ingresado a través de estos datos de cabecera, ya nos despliega la declaración para comenzar a elaborar. Tenemos en detalle de retenciones, tenemos todas las retenciones que se pueden declarar declarar en este formulario. En este caso sería el 112 por honorarios. Y se selecciona de esa lista que se despliega en detalle de retenciones. Una vez que hemos seleccionado este tipo de formulario, si son varias personas a las cuales se les ha retenido, digamos que son 50, 100, en otras empresas que son grandes, a veces les han retenido a 5,000 personas, ¿verdad?, en el mes. Entonces, hay una manera fácil, ¿verdad?, de poderla hacer. ¿Cómo? Nos vamos, en esta herramienta del DET 5.5, nos vamos a exportar, ¿verdad? Una vez que hemos exportado en el formulario 112, ¿verdad?, nos vamos, en el código 112, exportamos la plantilla. Así es denominada, una plantilla, ¿verdad? Esta plantilla ya viene con algunos requerimientos que la administración provee a los usuarios para que pueda seguir las instrucciones, llenarla y hacer el procedimiento que vamos a ver a continuación. Tenemos dos pasos, ¿verdad? Aparte de exportar, también tenemos, si usted tiene solo 3 o 4 personas que debe de hacer lo que es ya más sencillo, usted solamente va colocando en nuevo, como lo tenemos en la figura 1, ¿verdad? En la parte inferior izquierda tenemos nuevo, damos nuevo, se despliega la línea, ¿verdad?, para ser digitado el RTN de quién le retuvo usted, los nombres, la base de retención y el impuesto retenido, y también la descripción del impuesto. Entonces, si solo
Repito, si solamente son 4 o 5 personas, usted lo puede hacer de esta manera, como especifica esta pantalla. Damos a aceptar, ¿verdad? Dice que se han guardado los cambios correctamente. También vamos a dar, si nos fijamos en la parte inferior derecha, tenemos regresar, ¿verdad? En la parte inferior izquierda, damos regresar para irnos nuevamente a ver reflejados los datos que acabamos de digitar, verlos reflejados en la carátula, ¿verdad? De la declaración denominada resumen de retenciones. Podemos ver en la línea donde dice honorarios, comisiones y similares, número de retenidos relacionados 1, total base de retención 30,000, total de impuestos retenidos 3,750 lempiras y establece los totales en la parte inferior. Ya esta está totalmente lista para poder presentar. ¿Desea exportar el archivo con encabezado? Sí, ¿verdad? Establecemos que sí, que es la manera de exportación. Y esta es la plantilla, ¿verdad? Ya cuando usted tiene de 50, 100, 200, no lo puede hacer digitando uno por uno, sino sería muy engorroso, podría también haber algún error, se podría complicar la situación en la empresa. ¿Qué vamos a hacer? Exportar la plantilla como lo dijimos en el primer caso y usted puede empezar a copiar generalmente los contadores tienen en sus empresas un Excel, podría ser un Excel en el que ya tiene registrado todos estos datos y solo copia y pega en esta plantilla, ¿verdad? ¿Qué va a colocar al final? Nunca olvidar que vamos a colocar lo que aparece en el recuadro en rojo, que dice final documento. Cuando usted pone final documento y después de haber colocado, ¿verdad?, todos los datos que usted tenía en el Excel, entonces usted coloca final documento, que significa que fue la última línea que usted va a ingresar en esta plantilla. No va a haber más datos a ingresar. Entonces, ese final documento establece que ya está listo para presentar. Nunca olvidar este dato, porque generalmente hemos tenido en otras ocasiones en la administración muchas consultas con respecto a esto, que dicen no me carga la plantilla no dice error, pero es porque no le hemos colocado final documento. Esto es necesario que siempre lo recuerden los que estamos en este momento reunidos. Final documento es una clave para poder cerrar este archivo. Dicho esto, le damos, ¿verdad? Ya guardado el archivo de la plantilla de Excel, le damos importar. ¿De dónde lo vamos a importar? De donde estábamos trabajando en esa plantilla de Excel, que generalmente se guarda en el escritorio también. Le damos importar para poder alar esa plantilla de declaración mensual de retenciones, la DMR. Damos a abrir, ¿verdad? Y ya empezamos a recuperar esa plantilla para poder ser cargada a este aplicativo del 5.5. Una vez que hay una barra progresiva, como lo podemos observar, ¿verdad? Cuando ya se llena esta barra progresiva, se completa la carga, entonces inmediatamente podemos ya visualizar los datos dentro de esta. Y generar también la declaración, ¿verdad? Después de que ya hemos realizado ya el trabajo más arduo, vamos a generar la declaración, que es casi el paso final. Generamos la declaración, damos siguiente, ¿verdad? Y lo guardamos. Si nos podemos fijar, se parece también al archivo que generamos en Deadline, ¿verdad? Tiene casi la misma ruta. Vamos a guardarlo en nuestro escritorio, este archivo, y vamos a dar a aceptar. Está generando la declaración. Algo que usted debe de observar en esta pantalla es que tenemos el número de la declaración, ¿verdad? 540. El 540 más unos números correlativos que ya son automáticamente brindados por el mismo sistema
para poderlo guardar. Entonces, este archivo se está guardando en este momento y ya podemos decir que tenemos la declaración también informativa para presentar. Ya hicimos la declaración 237, la determinativa, ahora hicimos la informativa que se llama DMR, que la sacamos del aplicativo DET 5.5. Y ya tenemos el archivo .dat listo para cargar, ¿verdad? ¿Dónde vamos a cargar esta declaración? En oficina virtual. Recordemos que esta declaración, a diferencia de la primera que estuvimos en esta tarde conversando, aquella sí se paga, ¿verdad? Esta no se paga porque solo es el detalle de las personas a los cuales usted le retuvo. Ahora usted ingresa nuevamente a la oficina virtual, da a ingresar con su RTN y su contraseña tributaria y da declaraciones informativas y ahí le establece declaración mensual de retenciones, da clic y comienza a hacer la carga de la declaración. Cuando ya usted tiene el tipo, periodo, archivo DET, inmediatamente ya el sistema mismo y usted ha seleccionado de las listas que se despliegan y usted ya puede cargar la declaración. Lo mismo va a poder ver, oficina virtual le brinda los accesos para que pueda ver la declaración jurada, puede ver los comprobantes también, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, da clic en la declaración, observa siempre los datos de honorarios y comisiones y similares. ¿Cuántos fueron los retenidos en este caso? Solamente fue 1. En la línea lo podemos observar. Dice en la línea 41, dice, en el campo 41 dice que eso fueron la base de retención 30.000 y el total de impuestos retenidos 3.750. Muy bien, ahora vamos a ver los comprobantes una vez que ya fue cargada esta declaración. El comprobante ya nos establece los datos de recepción, los datos generales de la recepción y el periodo RTN, impuesto y concepto. Bueno, con esto hemos llegado a la finalización, recordando siempre que las obligaciones son, número 1, la acción de retener. Número 2, el pago de la declaración determinativa, la 237. Número 3, también declarar, ¿verdad? Declarar la misma. Y número 4, informar. Va a informar a través de DET 5.5 y oficina virtual el formulario 540. Con estas cuatro obligaciones, ¿verdad? Quedemos ya de acuerdo que estas son las obligaciones que vamos a tener como obligados tributarios. Así que por esta tarde ha sido la participación con respecto a la manera de presentación de estas declaraciones. No sé, licenciada Marta, si tenemos alguna consulta de los participantes. Sí tenemos una, pero antes las preguntas de los participantes, vamos a partir de su link, que es una encuesta de información que les pedimos de corazón que la llene para saber en qué pueden nosotros seguir mejorando, ¿verdad? Entonces, por favor, nos ayudan con el link compartiéndolo. Ok. ¿Lo pueden contestar, por favor? Ok, vamos a pasar entonces a las preguntas que tenemos, dicen. Ok, pregunta Isaías Pastrana. ¿Hay seguridad de que se realice la declaración cuando hay un bajón de energía eléctrica? ¿Se guarda el documento en el sistema o se guarda el proceso que ha llegado el obligado tributario? Ok, cuando hay un bajón de energía eléctrica, ¿dónde podemos comprobar si se cargó o no? Solamente ingresando a oficina virtual y yéndonos a consultas de declaraciones del obligado tributario para visualizar si en efecto se cargó o no.
a veces queda en la nube, ¿verdad? Se pudo haber dado ese momento de poderse haberse presentado o también no. Entonces, ¿dónde podemos averiguar? Repito, yéndonos a consulta de declaraciones del obligado tributario que está dentro de oficina virtual, ¿verdad? Y ahí puede ver el número de la declaración y puede ver también si se presentó, porque recordemos que ya ese código, ese número que tiene propio la declaración, ya usted lo puede saber una vez que ha generado la misma, ¿verdad? Entonces usted comprueba, está el archivo y observa si está en oficina virtual. Si no está ese mismo número, entonces no ha sido presentada y usted tiene que volver a realizar la carga en oficina virtual. Okay. Otra pregunta, ¿existe algún manual de lo que están explicando? Correcto. ¿Algún tutorial? Muchísimas gracias. ¿Quién hizo esa pregunta? Dice anónimo, así que no colocó ni su nombre ni su número de registro. Como bien, se le indicó. Felicidades, muy bien, felicidades al que fue anónimo y no dijo quién era, pero esa es la mejor pregunta que ha podido hacer en esta tarde. ¿En qué sentido? Tenemos un manual de ayuda de todas las declaraciones que estamos conversando en esta tarde y que a futuro también vamos a brindar. ¿Dónde lo podemos encontrar? Usted ingresa a nuestra página virtual, se va a DevLive. En ayudas hay un link que dice ayudas y en ayudas ahí usted inmediatamente puede observar, ¿verdad? Que está desplegado toda la cantidad de declaraciones, tanto determinativas, informativas, precios de transferencia, todo está actualizado. Así que usted puede hacer este estudio, ¿verdad? Para poder ampliar sus conocimientos. Y más que ahora tenemos más tiempo que nunca, ¿verdad? Entonces podemos ser más acuciosos y darle lectura a estas ayudas que tenemos para cada uno de los formularios. Déjenme recordar también que estas ayudas tienen hasta print de pantallas por cada paso que se den para la elaboración de estas declaraciones. Así que tiene una biblioteca entera, ¿verdad? De todas estas ayudas. Ok, Cristian Lagos, ¿cómo puedo hacer una corrección en caso de haberme equivocado en la declaración mensual en un mes que no correspondía? Usted puede hacer una rectificativa, ¿verdad? Puede hacer una rectificativa ante la administración y hay momentos, si solamente es de periodo, ¿verdad? Puede rectificar la declaración por periodo, ¿verdad? También ya cuando son de montos, si tiene que llevar una nota explicando, ¿verdad? Cuando sucede este tipo de contratiempos y explicar si es de menor ingreso, por qué bajan los ingresos de esas declaraciones, ¿verdad? Y llevar el respaldo correspondiente ante el Departamento de Recaudación y Cobranza, ¿verdad? Que ahí van a hacer el análisis correspondiente para sacar de rechazo cuando se hace estas rectificativas en el sistema. Ok, tenemos una pregunta de Alexander Ferrari. Si tengo mi RTN bloqueado, ¿siempre puedo presentar mis declaraciones? No puede, ¿verdad? No puede, usted tiene que arreglar esa situación en la administración tributaria. Generalmente cuando el RTN está bloqueado, recordemos que al entrar a oficina virtual lo primero que nos pide son dos cosas. Nos pide el RTN y nos pide la contraseña tributaria. Y si su RTN está bloqueado, entonces es completamente imposible que usted pueda presentar esa declaración. Ok, entonces, sí, tiene que arreglar su situación en el departamento en el cual esté el caso, ¿verdad? No sé qué tipo de caso podría ser en particular que la persona esté en este momento atravesando, ¿verdad? Pero sí debe de arreglar su situación ante la administración tributaria. Ok, vamos con otra pregunta de Dayanara Nicole Paguán.
¿Qué pasa cuando el usuario olvida la contraseña del contrato de adhesión? Ok. Cuando usted olvida la contraseña, puede restablecer la contraseña. ¿Cómo? Ahí en Oficina Virtual hay una pestaña que dice restablecer contraseña tributaria. Usted le da clic y ahí le va a ingresar unos datos que le solicita de verificación y ahí le va a enviar a su correo electrónico nuevamente un nuevo PIN para que usted pueda restablecer una contraseña tributaria. Así que sí tiene oportunidad de poder restablecer nuevamente la contraseña. Ok, Julio Renieri Hernández pregunta, ¿cómo puedo hacer una corrección en caso de colocar incorrectamente el mes que debo hacer la declaración? Ya lo comentamos en la pregunta anterior, ¿verdad? El mismo procedimiento va a realizar, el mismo. Ok, y Oneida pregunta ya para finalizar, deadline, ¿cuántas veces puedo hacer la misma declaración si me he equivocado? Ok, deadline es como su cuaderno de tareas, ¿verdad? Deadline es, así lo podemos ver, es esa manera fácil de poder hacer las cosas, borrar, volver a hacer, si quiere guardarla, seguir después, si usted quiere ir a hacer el almuerzo, el desayuno y quiero después continuar con la declaración, puede guardarla y volverle a dar inicio después. Todo eso puede hacer dentro del aplicativo Deadline. En relación a puntualmente a lo que están consultando, puede hacer la declaración varias veces, solamente que debe de tener siempre el cuidado de borrar la declaración que estaba haciendo. Usted se va a la parte de declaraciones, ¿verdad?, elaboradas, y ahí le da eliminar. Hay tres opciones: abrir, rectificar y eliminar. Usted le da eliminar a ese periodo y cuando le da eliminar, usted puede volver a ingresar a declaraciones, darle nuevo y le abre un nuevo formulario totalmente limpio, ¿verdad? O sea, una nueva página. Mientras tanto, usted tenga todavía en el historial la declaración, por ejemplo, de mayo, y usted quiere volver a hacer la de mayo, no le va a permitir el deadline. Primero debe de borrar lo que ya había hecho, darle a eliminar y volver a ingresar los datos con el periodo que usted necesita presentar. Ok, y para ya finalizar, ya con esta última pregunta Ever Alas, ¿cuántas rectificaciones se pueden hacer en un periodo? 2 rectificaciones, ¿verdad? En el nuevo Código Tributario, antes eran 3, ahora con el 170 ya establece solamente 2 rectificaciones. Si necesita hacer otra rectificativa, usted deberá o solicitarla o a petición, más bien, de la Administración Tributaria, a petición que rectifique la declaración, dándole esa autorización. Entonces ahí usted sí la va a poder volver a rectificar. De lo contrario, solamente 2 veces. Para las mensuales, ¿verdad?, en un periodo de un año, puede rectificar 2 veces esa declaración. Para las que son, para las mensuales, solamente 2 veces por año se puede rectificar. Para las anuales, por ejemplo, renta, se puede rectificar 2 veces durante 5 años, que comprende el periodo de prescripción. Bueno, con eso damos por finalizado, licenciada Dizan, la actividad del día de hoy, ¿verdad? Con esta primera parte de las obligaciones de los agentes retenedores, vamos a seguirnos poniendo en contacto para coordinar lo que continúa de esta capacitación para la próxima semana. Agradecemos su atención, ¿verdad? Y que haya sido de total provecho todos los conocimientos que aquí se han impartido esta tarde. Así que muy buenas tardes a todos y gracias por haber estado aquí.